Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Cristo. Bien, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar de este lado para hablar de su palabra. Es un privilegio, hermanos, para nosotros poder estar aquí para que el Señor nos use. No somos dignos de tener la santa palabra de Dios en nuestros labios, pero así Él lo ha querido, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Padre, estamos delante de ti sabiendo, Dios, que no merecemos este regalo que tú nos das. Pero tú eres misericordioso, compasivo, bondadoso, Dios, y así tú has permitido que estemos aquí delante para hablar de tu palabra. Dirígenos, Señor. Permite que podamos glorificarte en esta noche, que tu pueblo pueda salir edificado. Gracias, Señor, te damos por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, a propósito de que próximamente estaremos en elecciones, ¿verdad? En febrero hay unas elecciones y en mayo hay otras. Estamos en campaña, vemos, o están, nosotros no participamos de eso. Están en campaña, vemos los políticos en las calles, haciendo sus prebendas y sobre todo haciendo muchas promesas al pueblo. Son expertos en ese orden. Con ellas tratan, hermanos, de conquistar el voto para poder ganar. Lo difícil de eso es que estas personas cumplan con esa promesa. Es un poco complicado porque hacen muchísimas promesas que al final es casi imposible que las cumplan, pero tienen un fin que es ganar. Y utilizan todos los medios disponibles. Pero en esta noche, hermanos, nosotros vamos a estudiar las promesas de alguien que nunca ha dejado de cumplir ni una sola. El tema de este estudio que vamos a tener en esta noche es las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y vamos a leer el texto que estaremos usando como base. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, hermanos, de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, comunión, esperanza que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, son posibles en Jesucristo y solo se cumplen en Él. Por eso es que el texto dice que todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y son en Él, amén. Bien, hermanos, entonces las promesas, hay muchos tipos de promesas en la Biblia, hay muchos renglones. Vamos a iniciar hablando de las promesas de protección que están en la Biblia para nosotros, para el pueblo de Dios. Las promesas de protección. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7. Texto que lo conocemos muchos al dedillo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los, gloria a Dios. Las promesas de protección, Dios está diciendo aquí a través de su palabra que el ángel de Jehová
acampa alrededor de quién? De los que le temen y los defiende. No solamente que está ahí. La persona del mundo contratan seguridad para que lo defiendan, pero puede ser que esa seguridad se duerma, uno se fue al baño y en el momento de la verdad pues no lo puedan defender. Sin embargo, Dios está ahí a nuestro lado y nos defiende. Pero hay una condición para que el ángel de Jehová esté cuidándonos a todos nosotros. ¿Cuál es la condición? Temer a Dios. Temer a Dios, hermanos y amigos. Por eso es que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, el que no teme a Dios debe tener una preocupación en su vida. Debe tener una preocupación. ¿Cuál es? Bueno, que el ángel de Jehová no le está defendiendo. Eso podemos entender por su palabra. Está a merced del otro. Y eso es un peligro inminente en la vida del ser humano. Y Dios ha prometido defendernos. Entonces, el que no está bajo esa protección, procure estar. Procure estar bajo esa protección de Dios. ¿Qué mejor protección del que todo lo puede? Del que no hay nadie por encima de él, no hay nada que se escape de su dominio. Y si él prometió, hermanos, si él prometió, él cumple. Dios, no, como decimos popularmente aquí, no se echa para atrás. No, hermanos. Dios no se echa para atrás en sus promesas. Y él prometió cuidarnos. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Lo seguirá haciendo, hermanos, hasta el día final. Nos va a cuidar, va a estar a nuestro alrededor, cuidándonos. Hermano, ¿quién sabe de las cosas que Dios nos ha librado? Que ni siquiera nos enteramos. Ni siquiera nos enteramos. Por ejemplo, usted sale y encuentra su goma vacía y dice, Dios mío. Usted no sabe lo que le iba a pasar en el camino si salía en ese momento. Tuvo que detenerse, echarle aire o a cambiarla o a llamar un taxi si tiene que llegar rápido o a coger otro vehículo prestado, lo que sea. Usted no sabe lo que le iba a pasar y Dios lo protegió. Porque Dios es el que conoce todas las cosas, hermanos. Nosotros no, Él sí. Entonces, hermanos, siempre y cuando no seamos negligentes, si Dios permitió que algo pase, pues demos gloria a Él. Demos gloria a Él, hermanos, y despreocupémonos porque Dios nos está cuidando. Dios nos está protegiendo. ¿Alguien levantó la mano? Así, hermano Michael. Las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Gloria a Dios. Mis hermanos, si a Israel, aún siendo un pueblo malo y rebelde, todo lo que Dios le prometió, le cumplió, ¿cuánto será a nosotros que tenemos la dicha y el privilegio de conocer a Dios? Amén. Y como dice nuestro hermano, nosotros no somos acento a la promesa del Señor. Dios no ha prometido y no ha cumplido. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos alejamos de Dios y sabiendo que Dios aún nos protege y nos cuida, rehusamos creerle a Dios. Yo soy más que testigo de tantas cosas que Dios me ha librado. Siempre le doy gracias al Señor. Y muchos dicen, es que tú tienes miedo. Tú no tienes miedo de levantarte de esa hora. Y yo, no es que tengo miedo. Es que el Señor está conmigo. Amén. Y es como Sadrán, Mesach y Abednego. Ellos sabían que lo iban a echar al horno. Pero ¿qué ellos decían? Sabemos que el Señor que nosotros recibimos nos va a librar. Y si no nos libra, gloria a Dios. Amén. Así también nosotros debemos de decir, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios en Salmos 121, versículos 1 y siguientes. Salmos 121, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Hermanos, es una lectura que nos reconforta. Nos reconforta, hermanos, porque el salmista hace una pregunta, por él mismo se la contesta. Él dice, voy a alzar mis ojos a los montes, y entonces pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y él se contesta diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Hermanos, nuestro socorro no viene de cualquier persona, no viene de cualquier cosa, viene del Creador del cielo y de la tierra, del que tiene el control de todo, hermanos. ¿Por qué temer si Dios nos cuida? Como decía, la seguridad humana que ponen en empresas o personas con adineradas pueden fallar. Pueden fallar, hermanos, y lo han hecho muchísimas veces. Sin embargo, dice la palabra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gloria a Dios. No se va a dormir el que te guarda. ¿O ustedes creen que Dios duerme? No, porque Dios no es como nosotros, Dios no es humano. Dios no es humano, Dios no necesita dormir. Y por eso Él siempre está pendiente a sus hijos para socorrernos. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En ese caso, a nosotros que somos el Israel espiritual. Nosotros que somos su pueblo, que fuimos lavados con la sangre de Cristo y por eso pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Dios nos cuida. Dios no se duerme, no se distrae, no mira para otro lado, no se hace loco. No, hermanos, Dios está ahí pendiente a nosotros, con especial cuidado, con especial atención. Puede ser que personas que tengan muchas otras personas, valga la redundancia, a su cuidado, puede ser que uno se le desvíe, y no es que se distrajo, pero puede ser que uno se le desvíe y se vaya y le pase algo. Sin embargo, Dios, que tiene el mundo entero, el universo bajo su dominio, nadie se le puede desviar en cuanto a su cuidado. Que se fue y no lo vi. No, hermano, Dios está ahí, pendiente a nosotros, cuidándonos. Y si estamos bajo su protección, no hay nada que nos pase que Él lo permita. Porque puede pasarle cosas a los cristianos, pero Dios tiene el control, hermano. Y Dios sabe por qué lo permite. Dios, no estoy diciendo con esto de la protección de Dios que no nos va a pasar nada, no, hermano. No pueden pasar cosas. Muchísimos de nosotros hemos tenido accidentes, hemos chocado en un vehículo, nos hemos caído. Muchísimas cosas, hermano, pero Dios sabe. Y esto no significa que Él no nos esté cuidando. No significa esto, hermano. Dios sabe todas las cosas. Pero Él es nuestro protector. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Hermanos, todo aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda. Y el maligno no le toca. Hermano, el maligno, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Y ustedes creen que nosotros no estamos en su lista? Estamos, pero Dios no se lo permite. Dios no le da ese chance porque Él nos cuida de las garras del enemigo. Pero eso es el que ha sido engendrado por Él mediante el bautismo, hermano. Mediante el bautismo. Cuando nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, entonces pasamos a ser protegidos por Dios. Y es una voz de alerta, como decía, para los que no han dado ese paso. No esperen más para estar bajo el cuidado de Dios. Bajo esa protección especial, divina, personalizada. Dios te cuida a ti personalmente. Te cuida a ti, me cuida a mí, a todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Tiene especial cuidado, hermanos. Especial cuidado. Isaías, capítulo 41, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Como decía nuestro hermano, cuando él decía que salía temprano, no era por amor al arte, a trabajar, ¿verdad? Y él decía, no, yo no temo, porque Dios me cuida y él tiene que salir, hermano, tiene que trabajar para sustentar a su familia. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a vivir todos los días de su vida con miedo? No, hermano, nosotros somos prudentes, o debemos ser prudentes. No buscamos peligro ni nada de eso, pero si tenemos que levantarnos a las 5, a las 4, a las 4:30, cualquier hora, para salir a trabajar, confiemos en Dios. Porque no fuimos nosotros que quisimos, sino que por necesidad lo hacemos o por cumplir con la responsabilidad de trabajar. Entonces, confía en Dios. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, porque Dios te esfuerza. Y Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces vimos el primer punto, las promesas de protección. Segundo punto, promesas de provisión. Y vamos a leer su palabra en Salmos 34, verso 10. Promesas de provisión. Dice así la palabra de Dios en Salmos 34, capítulo 34, verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Hermanos, y el ejemplo que pone, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ustedes saben que el león es denominado el rey de la selva, el todopoderoso. Ningún otro animal le hace frente. A veces las hienas se ponen de rebelde, pero ¿qué va? Cuando se juntan 2 o 3 leones, ya ustedes saben. Los documentales que pasan, que muchos hemos visto, vemos lo que sucede en la selva. Y aún siendo los leoncillos los cachorros de los leones, del rey de la selva, dice la palabra que necesitan y tienen hambre. Aún siendo las crías del rey de la selva, del que nadie le hace frente. Sin embargo, ellos necesitan también. Y a veces pasan necesidad. Sin embargo, dice la palabra, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Los que buscan a Jehová, hermanos, no les faltará nada de la cosa necesaria para vivir. No es que nos ha prometido riqueza, abundancia en extremo, pero lo necesario Dios nos lo da a todos. Dios
sustenta a su pueblo. Y es una promesa de Él. Los hermanos de más tiempo en la iglesia me van a corregir si no es así. Antes aquí se hacía lo que era la caja del amor, ¿sí o no, hermano? Me acuerdo que siempre hermanos Ramón, José, mayormente, habían otros, me disculpan lo que se me olvida porque ya hace un tiempecito un poco largo. Salían cualquier día en la mañana cuando ya se juntaba la caja a llevar. A veces yo iba con ellos. Y el hermano José, recuerdo vagamente que en algunas ocasiones decía que casi siempre cuando se llegaba a la casa de ese hermano, ese tufe estaba en huelga. Es decir, hermanos, que Dios ponía en el corazón de los hermanos, esos otros hermanos que estaban en necesidad ese día, para que esa caja del amor llegara a esa casa. Y así Dios sustentaba a su pueblo. Dios le daba a esos hermanos que ese día pensaban que no iban a tener alimentos. Y llegaba esa caja del amor a esa casa y daban gloria a Dios. ¿Y ustedes creen que era porque sí? No, hermano, eso estaba dentro del plan de Dios. Eso estaba dentro de lo que Dios quería hacer. Porque Dios tiene el control de todo y Él es el que pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Y Él ponía en el corazón de los hermanos ir a esa casa y llevar esa caja, esos alimentos para que puedan comer. Dios no abandona a sus hijos. No, hermano. De una forma u otra, Dios sustenta a sus hijos. Usa a cualquier hermano los medios que sean necesarios dentro de lo que Él considera correcto para sustentar a los hermanos. Por eso debemos de confiar y no tener temor. Pueden venir situaciones difíciles, incómodas, pero Dios siempre sustenta a su pueblo. Dios lo sustenta, hermano. Y por eso también ordenó las ofrendas, que el propósito principal es que en el pueblo de Dios haya equidad. Que si un hermano necesita, de ahí se saca y se le da. Y los hermanos hacen un gran trabajo distribuyendo las ofrendas, llevándolas a los hermanos más necesitados para que tengan lo necesario para vivir, hermanos. Salmos 37, verso 25, dice así la palabra de Dios. Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido. Ustedes se saben ese texto, hermano. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia. Díganlo a coro, hermano, ni su descendencia. Gloria a Dios. Dice el rey David: yo fui joven y ahora estoy viejo y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, ¿qué más ejemplo queremos de eso? ¿Qué más ejemplo de eso queremos? Que David dijo que no ha visto ni siquiera uno de los justos desamparados. Hermano Luis Galán. El Dios que sustentó a Israel en el desierto es el mismo que nos sustenta a nosotros. Amén. En un desierto como el de Sahara, no había nada ahí, arena nada más, ¿verdad? Amén. No hay todavía. Y bueno, apenas tal vez a distancia un oasis pequeño. Cuando no tenían pan, Dios se lo mandó desde el cielo. Amén. Cuando no tenían carne, también le envió codornices, ¿verdad? Cuando no tenían agua, de una roca que no se veía agua ni nada de eso, tócale, Moisés, háblale. Le dio agua. Amén. Es decir, que Dios es
el Todopoderoso. Amén. Yo tengo muchos años ya en la iglesia. Y aunque hay pobres, porque el Señor dijo, siempre los pobres los tendremos, Amén. ¿verdad? Pero los pobres también comen, Amén. porque para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Que hay unos más pobres que otros, amén, eso es normal. Pero si yo pregunto aquí, ¿verdad? Ahora mismo, ¿quién no ha comido hoy? Aunque sea un pan. Todos. Amén. ¿Y quién es el que nos da el pan? Dios. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Así es. Dios nos sustenta aun cuando no parece que haya alimento que se pueda conseguir, como hizo con su pueblo allá en el desierto. Dios lo sustentó por su poder, hermano. Hermano Juan Carlos. Sí, mi hermano. Como bien dice el hermano Luis Galán, Dios siempre provee. Y las promesas de Dios, hermano, se van a cumplir siempre. Amén. De parte de Dios. Pero fíjense, por ejemplo, en este texto, que hay personas que he escuchado, no, que esa parte no se cumple porque hay cristianos, hay hermanos que pasan hambre, que esto. Hay una clave en este texto que dice el salmista, no he visto justo Amén. desamparado. No he visto justo desamparado. Y como ustedes saben, no solamente decir Señor, Señor, ya pertenece al pueblo o está actuando justamente. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, buscar primeramente el reino de Dios Su justicia. y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces queremos buscar la añadidura primero y dejamos olvidado el reino de Dios. Aunque vengamos a la iglesia, hermanos, aunque vengamos a la iglesia, nos enfocamos más en las cosas materiales y muchas veces Dios dice, tú estás buscando esto primero, y entonces ahí nos la retrasa más, porque la palabra dice buscar primero a Dios y Él es quien va a proveer lo demás. Y a veces nos esforzamos en tratar de buscar con nuestra propia fuerza las bendiciones materiales y nos olvidamos que es Dios quien provee. Entonces, hermanos, estemos 100% seguros que Dios sí va a cumplir su promesa. Amén. Muchas veces, o no, muchas veces no, siempre los que fallamos para que esa promesa no se cumpla somos nosotros, que nos alejamos de Dios. Y Dios es la fuente de bendición. Dios siempre va a proveer al necesitado. Pero hermanos, tenemos que tener pendiente que hay que poner primero a Dios y ir donde Él a buscar. Y también en Timoteo, Pablo le dice, estén contentos con lo que tienen, con sustento y abrigo, estén contentos. Amén. Y en Hebreo dice, está contento con lo que tiene ahora. Pero a veces, hermano, ni siquiera con lo que tenemos estamos contentos y siempre estamos quejándonos delante de Dios. No, yo no tengo, yo estoy pasando esto, estoy pasando aquello. Pero no es que dejo de comer, es que nosotros queremos más. Y Dios nos manda a estar contentos con lo que Él nos ha dado ahora. Amén. Y Él seguirá bendiciendo porque Él nunca va a faltar a su promesa. Amén. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. Hermano Ramón García y luego nuestro hermano aquí. Y luego el hermano Ramón Alcántara. Breve, hermano, que el tiempo avanza muy rápido. Sí, mira, con relación a las promesas, a la providencia de Dios, podemos ver muchos pasajes bíblicos que hablan de esto, ¿verdad? Amén. Pero también yo soy una persona que puedo decir de la providencia de Dios en mi vida. Amén. En uno de los problemas económicos que yo he pasado, porque he tenido mucho, ¿verdad? Altas y bajas. Varias veces le decía yo, Yocasta, pero no sé de dónde que yo o que estamos comiendo. Porque realmente no tenía literalmente una fuente de ingreso y allá nunca, es más, ustedes iban a cualquier hora y casi siempre hay comida cocinada. Amén. Entonces, amado, Dios no solo es aquel Dios que vemos en la Biblia que suplió a aquellos, sino hoy en día Dios suple a sus hijos. Amén. Pero como dice la Biblia, hay que tratar de andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así es. Hermano querido. Él estaba
consciente de lo que hablaba y de lo que hizo. Sabemos que David fue un hombre que era consagrado a Dios y pecó. Dios lo perdonó, pero sabemos que la espada fue a su casa y todos sabemos ya lo que sucedió. Aunque uno se arrepienta, que haga un pecado, pero la consecuencia viene. El salmista David dice en el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, a los justos, a los que tratan de hacerle fiel al Señor, el Señor no le va a hacer pasar necesidades, aunque a veces tengamos necesidades, pero Dios está atento al clamor de ellos. Y también el salmista David también se basa a los impíos, a los que no creen en Dios. Él dice en el Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se arrepiente, él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea que a veces esas personas que están por ahí, que no son cristianos, dicen que son hijos de Dios. No, son criaturas de Dios y ellos creen que Dios tiene un compromiso con ellos. No es así. Dios tiene un compromiso con los que le son fieles. Amén. Y andan en su palabra. Amén. Gracias, hermano. Hermano Ramón Alcántara. Hermano, Dios nos bendiga. Amén. Aunque seamos cristianos, no es que nos vamos a pasar por momentos difíciles. Amén. Vamos a pasar por momentos difíciles. No es que no pasemos hambre. Puede llegar un momento que pasemos hambre, pero recuerde que la prueba que pasamos es para acercarnos a Dios. Aunque pasemos hambre a veces, debemos tener visión, o cualquier situación que estemos pasando, tengamos visión a ver lo que Dios nos quiere enseñar, porque cuando pasamos por un momento difícil, nos apegamos más a Dios. Son propósitos de Dios para acercarnos más a Él. Sadrach, Mesach y Abednego servían a Dios. Ahora, ellos estaban claros de que Dios podía librarlos, se mantuvieron firmes. Amén. Y Dios los libró, ¿verdad? Pero eran servidores de Dios, pero Dios tenía un propósito con lo que ellos estaban pasando. Dios nos bendiga. Amén. Gracias, hermano Ramón. Mateo capítulo 6, versos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Mateo 6, versos 31 y 32. Leemos en el nombre de Jesucristo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Palabra del Señor. Ustedes ven, hermano, Dios dice, no se afanen. No se afanen diciendo, preguntándonos nosotros mismos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Que los gentiles son los que se preocupan por eso, es decir, los que no son del pueblo de Dios. Los impíos o los no cristianos son los que se preocupan por eso, los que se afanan por conseguir estas cosas, que no duermen a veces pensando qué vamos a comer mañana o qué vamos a vestir. ¿Por qué Dios dice que no nos afanemos? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué hace Dios? Nos la da, hermanos. Por eso no hay que afanarse, porque Él lo sabe. Usted no tiene que recordarle a Dios eso. No lo haga con afán. Siempre oramos por las necesidades. Siempre oramos. Pero con afán como lo hace el mundo, no, hermanos. Porque si lo hacemos con ese tipo de afán, nos vamos a apartar de Dios. Porque el día no nos va a dar queriendo conseguir esas cosas, esas necesidades. Entonces confiemos en Dios, porque Él sabe que usted y yo necesitamos. Y Él dice que nos va a sustentar. Estemos tranquilos, confiados, en paz. No dejemos que ese tipo de cosas nos quiten el sueño, nos alejen de Dios, nos quiten la paz. No permitamos que en nuestro corazón haya turbación por ese tipo de cosas. No lo permitamos, hermanos, porque Dios sabe
que usted y yo necesitamos. Dios lo sabe. Y Él no se le olvida. No es olvidadizo. No sabe una cosa hoy, mañana, ay, se me olvidó. No, hermano, Dios sabe que usted necesita y yo también. Y Él nos sustenta. Hermano Grayskull y luego nuestro hermano Alex. Amén. Amén. Así, hermano. Dios sabe y conoce y nos da. Hermano Alex. Sí, hay algo que a veces se nos olvida, que pasamos por situaciones, ¿verdad? Que pasamos muchas pruebas y le pedimos a Dios que nos ayude a superar esa situación y Dios viene y nos ayuda a superarla. Pero cuando viene de nuevo esa misma prueba, entonces como que se nos olvidó que el mismo Dios que me libertó de la prueba pasada es el mismo que le estoy orando hoy. Amén. Y como que ya se me olvida y vuelvo y caigo en esa desesperación y muchas veces, y ha pasado que también tenemos algún familiar enfermo o algo, y a veces lloramos de una forma desconsolable, como que sí, o sea, yo tengo fe en Dios, Señor, yo tengo fe, pero si la fe no se acopla a lo que yo pienso que Dios debería contestarme o debería darme, entonces yo no, como que mi fe como que mengua un poquito, o como que titubea. Pero si se acopla o si se alinea a lo que yo pienso que debería Dios contestarme, ahí entonces yo estoy tranquilo. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que en todo momento no es que a Dios se le ha escapado algo de la mano y se le fue por casualidad. Ay, se me fue eso ahí. No, tenemos que tener en mente de que todo lo que nos pasa al ser humano y más al Hijo de Dios es porque Dios lo tiene a sí mismo calculado y controlado en nosotros. Amén. Así, hermano. Hermanos, yo considero que el afán se traduce en falta de confianza a Dios. Cuando usted se afana, cuando en su corazón no hay tranquilidad, porque usted no confía plenamente en las promesas de Dios. Recuerden, hermano, que la base de todos estos textos son las promesas de Dios. Las promesas que Él nos ha hecho. Y el texto base dice que todas las promesas son en Jesucristo, son sí y son amén. Es decir, que Dios las cumple. Y si Dios promete, hermano, ya no tenemos que buscar más nada. Si Dios promete algo, confiemos porque Él lo va a cumplir. No importa lo que usted piense, no importa lo que piense el de afuera, no importa las trabas que el enemigo pueda hacer, Dios cumple. Hermano Darío. Son sí y son amén, entonces esto es una motivación para hacerle fiel a Dios. Amén. Lo que Dios está haciendo después de habernos enseñado que sus promesas son sí y son amén, es utilizando nuestras necesidades y nuestras dudas para motivarnos a que le seamos fieles. Amén. Así es, hermano. Es una motivación para ser fiel a Él, porque el que promete, cumple. Usted no le es fiel a alguien que mienta. En cuanto a eso, de confiar plenamente, no lo puede hacer porque ya le ha dado indicio de que no cumple. Pero Dios, hermanos, siempre ha cumplido sus promesas. Siempre. Y el enemigo, hermanos, puede tocar nuestra fe, puede tocar nuestro gozo, cualquier tipo de cosa, pero el enemigo no puede tocar las promesas de Dios. El enemigo no la puede tocar, hermanos. No hay nada ni nadie que pueda hacer que Dios no cumpla